El silencio de una iglesia llena no es vacío, es presión. Es un peso invisible que se instala en el pecho y obliga a respirar más despacio, como si el aire mismo exigiera respeto. Clara lo sintió incluso antes de mirar el reloj, en el temblor leve de sus dedos, en la rigidez forzada de su sonrisa, en la forma en que el vestido blanco parecía apretarle más de lo normal. Las 11 ya habían pasado. Luego las 11:05. Y cuando el minutero cruzó las 11:10, algo se quebró dentro de ella, aunque nadie más lo notara todavía. El sacerdote carraspeó por tercera vez, fingiendo calma, fingiendo paciencia, fingiendo que aquello era solo un retraso común. Pero Clara sabía que no lo era. Su cuerpo lo sabía. Su estómago se había cerrado hacía minutos, su corazón latía con un ritmo irregular y su mente, siempre ordenada y prudente, se había convertido en un torbellino imposible de detener. Daniel no llegaba. Y cada segundo que pasaba era una confirmación más cruel que la anterior. Desde niña le habían dicho que ese sería el día más importante de su vida. El día en que todo encajaría. El día en que el amor justificaría los sacrificios, las renuncias, los silencios. Clara había creído en esa promesa con una fe casi inocente. Había construido su futuro alrededor de ella, convencida de que el amor verdadero no podía fallar si se cuidaba lo suficiente. Por eso ignoró señales. Por eso cayó incomodidades. Por eso justificó ausencias, miradas evasivas, promesas pospuestas. Porque admitir que algo estaba mal significaba admitir que todo podía derrumbarse. Y ahora, frente al altar con cientos de ojos observando cada uno de sus movimientos, comprendía que el derrumbe ya había comenzado. Los murmullos surgieron de forma tímida, casi respetuosa, pero crecieron como una marea inevitable. Clara no necesitaba escuchar palabras para saber lo que se decía. Lo leía en los gestos, en los movimientos incómodos, en los suspiros que escapaban sin permiso. Algunas mujeres se inclinaban para comentar algo al oído de sus acompañantes. Otros miraban el reloj sin disimulo. Un par de invitados sacaron el teléfono fingiendo revisar mensajes, cuando en realidad buscaban una distracción, cualquier cosa que los salvara de presenciar una escena incómoda. Y la escena era ella. Clara, la novia que esperaba sola. La novia que empezaba a convertirse en un espectáculo silencioso. Sintió el calor subirle por el cuello, un ardor que no provenía del ambiente sino de la vergüenza, de esa sensación primitiva de estar siendo señalada, reducida, juzgada. Su madre apretaba un pañuelo con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. El padre permanecía rígido con la mirada fija al frente, como si negar la realidad pudiera hacerla desaparecer. Clara no se atrevía a mirarlos. No podía. Porque si lo hacía, sabía que se rompería. Y romperse allí, frente a todos, era algo que su orgullo no podía permitirse. Así que se mantuvo erguida, con los hombros tensos, sosteniendo el ramo como si fuera un ancla, como si ese pequeño objeto pudiera mantenerla en pie mientras todo a su alrededor se desmoronaba. El velo le pesaba. El vestido le pesaba. El aire le pesaba. Pero lo que más le pesaba era la certeza que empezaba a formarse con una claridad despiadada: Daniel no iba a llegar. Recordó la última conversación que tuvieron, la noche anterior, cuando él se mostró distante, ausente, casi ajeno. Recordó cómo quiso preguntar, cómo sintió el impulso de exigir una explicación, pero eligió callar. Siempre callaba. Porque tenía miedo de perderlo. Porque pensaba que amar era aguantar. Porque creía que el compromiso era resistir, incluso cuando dolía. Ahora entendía, demasiado tarde, que había confundido amor con costumbre, lealtad con miedo, y paciencia con negación. Y ese error estaba a punto de cobrar su precio más alto, frente a todos, sin piedad. El sacerdote dio un paso hacia ella, con una expresión de preocupación que intentaba disimular bajo una sonrisa profesional. Se inclinó levemente, murmuró algo que Clara no alcanzó a escuchar, pero no importaba. No necesitaba palabras para saber lo que venía: suspender la ceremonia, pedir tiempo, hacer oficial lo inevitable. Su garganta se cerró. El corazón le golpeó con fuerza en los oídos. Y justo cuando el peso de la humillación estaba a punto de aplastarla por completo, el sonido de la puerta principal rasgó el aire como un trueno seco. Las bisagras chirriaron lentamente, prolongando el momento, como si el mundo se negara a avanzar sin anunciarlo primero. Todas las cabezas giraron al mismo tiempo. Clara también.
No por esperanza, sino por reflejo. Y en ese instante el destino decidió cambiar de forma. Porque el hombre que entró no era Daniel. No era nadie que ella esperara ver. Era alguien que jamás habría imaginado allí. Y al reconocerlo, el corazón de Clara olvidó el dolor, para llenarse de miedo. El murmullo no regresó de inmediato. Fue como si el aire mismo se hubiera congelado, atrapado entre la sorpresa y la confusión. Clara tardó apenas un segundo en reconocerlo, pero ese segundo bastó para que su cuerpo reaccionara antes que su mente. Gabriel Montes. Su jefe. El hombre cuya sola presencia era capaz de tensar una sala entera. Alto, de hombros rectos, traje oscuro impecable, caminar sereno y calculado. No llevaba corbata, como si no hubiera venido a una ceremonia, sino a imponer orden en un lugar que había perdido el control. Su rostro estaba inexpresivo pero no vacío, era la expresión de alguien que siempre medía el mundo antes de actuar, de alguien que jamás daba un paso sin saber exactamente dónde pisaba. Clara sintió un nudo en el estómago. No entendía. No podía entender. Gabriel no formaba parte de su vida personal, solo de su vida profesional, y aún así, verlo allí, avanzando por el pasillo central de la iglesia, provocó una sensación mucho más profunda que la sorpresa, provocó temor. Cada uno de sus pasos resonaba en el mármol como un golpe seco, marcando un ritmo nuevo, ajeno al de la ceremonia rota. Los invitados se miraban entre sí, buscando respuestas que nadie tenía. Algunos lo reconocieron de inmediato. Otros solo percibieron que aquel hombre no era un invitado común. Había algo en su manera de moverse, en la forma en que ocupaba el espacio, que obligaba a la atención. No pidió permiso. No dudó. No se detuvo a explicar. Simplemente caminó. Y con cada metro que avanzaba, Clara sentía que la escena estaba cambiando, que la humillación se transformaba en otra cosa, aunque todavía no sabía en qué. Gabriel no miró a los bancos. No miró al sacerdote. No miró a nadie. Caminó directamente hacia ella, como si solo existieran dos personas en ese lugar, él y Clara. Ella sintió un impulso irracional de retroceder, de huir, de esconderse detrás del altar. Porque Gabriel representaba todo lo que la desarmaba: control, autoridad, frialdad, lucidez. Desde el primer día en la empresa, él había sido un muro imposible de atravesar. Nunca levantaba la voz, nunca se alteraba, nunca daba explicaciones innecesarias. Exigía excelencia sin pedirla. Observaba sin juzgar en voz alta, pero todos sabían que su silencio podía ser más peligroso que un grito. Clara había aprendido a trabajar bajo su mirada, a sostener reuniones sin titubear, a hablar solo cuando tenía certeza. O al menos, eso creía. Porque ahora, frente al altar, sentía que todas sus defensas se desmoronaban una a una. Cuando Gabriel llegó a su lado, el sacerdote dio un paso atrás, desconcertado. Clara podía percibir el perfume discreto de su jefe, sentir el calor de su cuerpo tan cerca del suyo, notar la calma inquietante que lo rodeaba. Él se inclinó apenas, lo suficiente para que su voz no alcanzara a nadie más. No había urgencia en su tono. No había nerviosismo. No había duda. Solo una orden suave pronunciada con la misma firmeza con la que daba instrucciones en la oficina, pero con algo distinto, algo que Clara no había escuchado antes. Finge que soy el novio, dijo. Y luego añadió, en un susurro que parecía romper la realidad, ahora. El mundo se detuvo. Literalmente. Clara sintió que el sonido se apagaba, que los colores se volvían densos, que el aire dejaba de circular. Finge que soy el novio. La frase era absurda, irreal, imposible. Su mente intentó reaccionar, buscar una explicación lógica, una salida razonable, pero no había tiempo. Las miradas seguían clavadas en ellos. El sacerdote esperaba una reacción. Los invitados contenían la respiración. Y Gabriel seguía allí inmóvil, seguro, con la mano extendida, esperando. Clara lo miró por primera vez directamente a los ojos. Y lo que encontró allí no fue burla, ni lástima, ni curiosidad. Fue determinación. Una determinación tan sólida que la sacudió por dentro. No sabía por qué él hacía esto. No sabía qué ganaba. No sabía qué perdería ella. Pero sabía algo más: si no hacía nada, si permitía que el silencio regresara, si aceptaba la derrota en ese instante, no se recuperaría jamás.
Esa humillación la acompañaría toda la vida. Y sin entender cómo, sin saber por qué, Clara asintió. Fue un gesto mínimo. Apenas un movimiento de cabeza. Pero bastó. Gabriel tomó su mano con naturalidad, como si ese gesto hubiera sido inevitable desde el principio. El contacto fue firme, cálido, real. Y en el instante en que sus dedos se entrelazaron, Clara comprendió que acababa de cruzar una línea invisible. Una línea de la que no habría regreso. El sacerdote parpadeó confundido, pero Gabriel no le dio tiempo a reaccionar. Se colocó al lado de Clara, frente al altar, con la postura exacta de un novio que siempre había pertenecido allí. Y en los bancos el murmullo regresó, ahora más rápido, más intenso, cargado de preguntas y especulaciones. Nadie entendía nada. Pero nadie se atrevía a interrumpir. Porque la escena ya no era un error. Era una decisión. Y Clara, con el corazón golpeándole el pecho, entendió que lo que había comenzado como un acto de supervivencia estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande, y mucho más peligroso. El sacerdote tardó apenas unos segundos en reaccionar, pero en una ceremonia, incluso un segundo puede convertirse en una eternidad. Miró a Gabriel, luego a Clara, luego al rostro de ambos, buscando una explicación que no llegaría. Abrió la boca para hablar, pero fue Gabriel quien asintió con una calma impecable, como si todo estuviera bajo control, como si nada hubiera salido del plan. Ese gesto bastó para que el sacerdote retomara el ritual, aunque su voz tembló levemente al pronunciar las palabras que no debían ser dichas en ese orden. Clara escuchaba sin escuchar. Las frases flotaban alrededor de ella, lejanas, irreales, como si pertenecieran a otra vida. Sentía la mano de Gabriel firme entre las suyas, anclándola al presente, obligándola a mantenerse allí, respirando, fingiendo. Fingiendo que todo era normal. Fingiendo que ese hombre a su lado no era el mismo que hacía apenas unas horas, le había corregido un informe con frialdad quirúrgica. Mientras el sacerdote hablaba, Clara recordó la primera vez que vio a Gabriel Montes. Fue en una reunión de directorio, años atrás, cuando ella era apenas una analista más entre muchos. Él había entrado tarde con la reunión ya comenzada, y aún así, en el instante en que cruzó la puerta, el ambiente se transformó. No necesitó alzar la voz ni pedir silencio. Todos se callaron. Y Clara había entendido entonces que aquel hombre no necesitaba imponer autoridad, porque la autoridad parecía seguirlo. Desde ese día, trabajar bajo su mando había sido un ejercicio constante de autocontrol. Gabriel no elogiaba. No consolaba. No preguntaba por la vida personal de nadie. Pero veía todo. Y cuando te miraba, era como si te desnudara de excusas. Clara había aprendido a mantenerse firme frente a esa mirada. O al menos, eso creía. Porque ahora, frente al altar, sentía que todas sus defensas se derrumbaban. El sacerdote llegó al momento en que debía preguntar si había alguien que se opusiera a esa unión. El silencio se hizo más denso, casi peligroso. Clara sintió que el corazón se le subía a la garganta. Si alguien hablaba, si alguien decía una sola palabra, todo se acabaría. Pero nadie lo hizo. Nadie se levantó. Nadie se atrevió a desafiar lo que ya parecía un hecho consumado. Gabriel no se movió. No parpadeó. Clara, en cambio, apenas podía respirar. Y en ese instante él se inclinó de nuevo hacia ella, tan cerca que solo ella pudo escucharlo. «Confía en mí», murmuró. Dos palabras simples, imposibles. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque Gabriel no era un hombre que pidiera confianza. Era un hombre que exigía resultados. Y aún así, ahí estaba, pidiéndole algo que jamás pedía a nadie. Los murmullos regresaron, más suaves, como si el público empezara a aceptar lo inevitable. Algunas personas sonreían, otras seguían confundidas, pero la escena había cambiado de naturaleza. Ya no era una humillación. Era un misterio. Y los misterios atraen. El sacerdote continuó. Las palabras del ritual se encadenaban unas a otras, creando una realidad paralela en la que Clara y Gabriel parecían una pareja legítima, unida no por amor, sino por una decisión tomada al borde del abismo. Clara sentía el peso de cada sí, de cada promesa, de cada frase que no le pertenecía. Y sin embargo algo extraño comenzó a suceder, el miedo empezó a mezclarse con otra emoción, algo más difícil de nombrar.
Seguridad, tal vez. O alivio. Porque por primera vez desde que el reloj marcó las 11, no estaba sola. Cuando llegó el momento de los votos, Clara sintió que las piernas le flaqueaban. El sacerdote la miró, esperando. El silencio volvió a estirarse. Gabriel apretó levemente su mano, un gesto casi imperceptible, pero suficiente para devolverla al presente. Clara respiró hondo y habló. No dijo las palabras tradicionales. No pudo. Dijo algo distinto, algo que salió de lo más profundo de su pecho sin pensar, sin planear. Habló de permanecer. De no huir. De sostenerse incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. Y mientras hablaba, se dio cuenta de que no estaba fingiendo del todo. Porque esas palabras no eran para Daniel. Eran para ella. Gabriel respondió con la misma serenidad que lo caracterizaba. Sus palabras fueron pocas pero firmes. Prometió presencia. Prometió verdad. Prometió no desaparecer. Clara sintió que algo se apretaba en su pecho. Daniel había prometido muchas cosas. Y todas habían sido vacías. Gabriel, en cambio, no prometía amor. Prometía algo más peligroso, realidad. Y en ese instante Clara comprendió que ese acuerdo silencioso, ese pacto improvisado, estaba construyendo algo que ninguno de los dos podía controlar. Algo que ya no pertenecía del todo a la mentira, pero tampoco a la verdad. Cuando el sacerdote anunció que podían intercambiar los anillos, Clara sintió un vértigo. No había anillos para ellos. No para esta historia. Pero Gabriel, sin decir nada, deslizó un anillo simple de su bolsillo, como si lo hubiera llevado siempre consigo. Lo colocó en el dedo de Clara con un gesto lento, solemne. Y en ese instante el mundo pareció acomodarse alrededor de ellos. Como si esa unión imposible acabara de sellarse con algo más que palabras. Las palabras finales del sacerdote flotaron en el aire como una sentencia sellada. Durante un segundo nadie aplaudió, nadie se levantó, nadie supo exactamente qué hacer. El tiempo pareció detenerse, como si la realidad necesitara reorganizarse después de haber sido violentamente alterada. Clara sintió el anillo en su dedo como un peso nuevo, desconocido, casi ajeno. Era real. Demasiado real. Y esa certeza la sacudió más que cualquier humillación anterior. Gabriel soltó su mano con suavidad, pero no se apartó de su lado. Su presencia seguía siendo una barrera invisible entre ella y el mundo, como si el caos no pudiera tocarla mientras él permaneciera allí. Y quizá por eso, cuando finalmente comenzaron los aplausos, Clara no supo si estaba celebrando una victoria o firmando su propia condena. Los invitados se pusieron de pie poco a poco, como si una fuerza invisible los empujara. Las sonrisas aparecieron con torpeza, mezcladas con confusión, curiosidad y una pizca de admiración. La humillación había mutado en espectáculo, y el espectáculo en historia digna de ser contada. Clara lo sabía. Podía sentirlo en cada mirada que la atravesaba, en cada susurro que se formaba detrás de las manos, en cada gesto fingidamente discreto. Todos querían saber. Todos querían entender. Y nadie se atrevería a preguntar directamente. No aún. Gabriel se inclinó apenas hacia ella, con un gesto que parecía protector. Camina, dijo en voz baja. No fue una orden. Fue una guía. Y Clara obedeció porque en ese momento obedecer era más fácil que pensar. Avanzaron juntos por el pasillo central bajo un mar de miradas que ya no eran de lástima, sino de desconcierto. Clara caminaba despacio, consciente de cada paso, de cada respiración, de cada latido. Sentía el cuerpo ligero y pesado al mismo tiempo, como si se moviera dentro de un sueño del que no lograba despertar. A mitad del pasillo, vio a su madre llorar. No de tristeza, sino de alivio, de orgullo, de confusión. Su padre la miraba con los ojos brillantes, intentando comprender a la hija que había perdido y a la mujer que estaba naciendo ante él. Clara sostuvo la mirada un segundo, lo suficiente para prometerle en silencio que sobreviviría a esto, aunque no tuviera idea de cómo. Las puertas de la iglesia se abrieron y la luz del exterior entró como un golpe brutal. El murmullo de la calle, los flashes de las cámaras, las voces de los curiosos, todo cayó sobre ellos de una sola vez. Clara se detuvo instintivamente. Gabriel también. Y por primera vez desde que había entrado en su vida, ella lo sintió dudar.
Fue apenas un gesto, una tensión mínima en su mandíbula, pero Clara lo percibió. ¿Estás segura?, preguntó él en voz baja. Clara lo miró. Y sin saber de dónde sacaba la fuerza, asintió. Sí, respondió. Y en esa palabra no había certeza, había decisión. Y a veces eso era suficiente. Salieron. Los flashes explotaron a su alrededor. Las preguntas comenzaron a caer como lluvia. ¿Quién es él? ¿Qué pasó con el otro novio? Esto fue un escándalo. ¿Es verdad que es su jefe? Clara no escuchaba nada con claridad. El ruido se mezclaba, se distorsionaba, se alejaba. Solo sentía la mano de Gabriel en su espalda, guiándola, protegiéndola, marcando el ritmo de una realidad nueva. Subieron al auto negro que los esperaba. Clara ni siquiera recordaba haberlo visto antes, y las puertas se cerraron con un sonido seco, definitivo. El mundo quedó afuera. Y el silencio regresó. Pero esta vez no era humillante. Era tenso. Cargado. El vehículo avanzó lentamente por la avenida. Clara miraba por la ventana sin ver nada. Sentía que acababa de atravesar un umbral invisible y que no había retorno. Gabriel rompió el silencio. Necesitamos hablar, dijo. Clara soltó una risa breve, casi histérica. Ahora, respondió sin mirarlo. Ahora, insistió él. Y en su tono no había dureza, sino urgencia contenida. Clara cerró los ojos un instante. Sabía que esa conversación cambiaría todo. Porque intuía con una claridad que le erizaba la piel, que Gabriel no había improvisado nada. Que su entrada en la iglesia había sido solo el principio. Y que su vida acababa de entrar en una historia que no había elegido, pero de la que ya no podía escapar. El auto avanzaba por la avenida con una suavidad inquietante, como si la ciudad ignorara por completo que una vida acababa de romperse y volver a formarse en el mismo instante. Clara apoyó la frente contra el vidrio frío y cerró los ojos por un momento. El cansancio le pesaba en los huesos, pero su mente seguía alerta, atrapada en un torbellino de imágenes que no lograba ordenar. La iglesia. El altar. La puerta abriéndose. La voz de Gabriel. El anillo en su dedo. Todo parecía irreal, como si hubiera ocurrido en una dimensión paralela. Y sin embargo ahí estaba, sentada en un auto junto a un hombre que conocía solo en la superficie, legalmente unida a él, rumbo a un destino que no había elegido. ¿Por qué?, preguntó al fin, con la voz baja, rota, casi vacía. Gabriel no respondió de inmediato. Sus ojos permanecían fijos en la carretera, atentos, calculadores, como si el mundo aún pudiera sorprenderlo. Pero Clara notó algo distinto. Una tensión nueva, un peso que no pertenecía al hombre imperturbable que conocía. «Porque no iba a dejar que te destruyeran», dijo finalmente. Clara giró el rostro hacia él. «¿Y desde cuándo te importa eso?», preguntó sin ocultar el temblor en la voz. Gabriel apretó el volante con más fuerza. «Desde antes de que tú lo notaras», respondió. La frase cayó entre ellos como una confesión que nadie estaba listo para escuchar. Clara sintió que el corazón le daba un salto. «¿Qué significa eso?», preguntó, pero Gabriel no respondió. El silencio se estiró, denso, incómodo. El auto se detuvo frente a un edificio que Clara reconoció de inmediato, el penthouse de Gabriel, en la parte más alta de la ciudad, un lugar al que solo había ido una vez para una reunión y que siempre le había parecido más un refugio que una casa. «Aquí nos quedaremos», dijo él. «Hasta que todo se calme». Clara bajó del auto con las piernas temblorosas. «¿Todo qué?», preguntó. Gabriel la miró por primera vez con una franqueza que la desarmó. «La tormenta que acabamos de crear», respondió. Subieron en silencio. El ascensor parecía ascender demasiado lento, como si el tiempo se estirara para obligarlos a enfrentar lo inevitable. Cuando las puertas se abrieron, Clara entró con pasos inseguros. El lugar estaba ordenado, limpio, casi impersonal. No había fotos, ni recuerdos, ni rastros de una vida emocional. Solo espacio, luz y control. Gabriel cerró la puerta detrás de ellos, y el sonido seco resonó en el pecho de Clara. Estaban solos. De verdad. Sin testigos. Sin máscaras. «Necesito que confíes en mí», dijo Gabriel, rompiendo el silencio. Clara soltó una risa breve, amarga. «Ya lo hice». «Y no sé por qué», respondió.
Gabriel dio un paso hacia ella, pero se detuvo, respetando un límite invisible. Porque aunque no lo sepas, hoy no empezó todo, dijo con voz baja. Hoy solo se reveló. Clara frunció el ceño. ¿Qué se reveló?, preguntó. Gabriel respiró hondo como si estuviera a punto de cruzar una línea que ya no tenía retorno. Caminó hacia la ventana, miró la ciudad iluminada, y habló sin girarse. Daniel no se fue por miedo. Clara sintió un nudo en el estómago. Entonces, ¿por qué?, susurró. Gabriel giró el rostro lentamente con una expresión que mezclaba rabia contenida y determinación. Porque alguien se aseguró de que no pudiera quedarse, respondió. El corazón de Clara comenzó a latir con violencia. ¿Quién?, preguntó. Gabriel la miró directamente a los ojos. Y su voz, cuando habló, fue baja, firme, irrevocable: yo. El silencio que siguió no fue vergüenza ni confusión. Fue impacto. Fue caída. Fue revelación. Clara sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies, que todo lo que creía entender acababa de romperse otra vez, pero ahora de una forma más profunda, más peligrosa. ¿Por qué?, repitió, casi sin voz. Gabriel dio un paso más cerca, sin tocarla. Porque te estaban usando. Porque él no te merecía. Porque alguien tenía que detenerlo. Y porque yo. Se detuvo un segundo como si pronunciar lo siguiente fuera irreversible. Yo llevaba demasiado tiempo esperando este momento. Clara retrocedió un paso, sin aire, sin respuestas, sin suelo firme. El hombre que más temía acababa de confesar que todo había sido planeado. Y en ese instante Clara entendió que el verdadero peligro no había sido ser abandonada en el altar. El verdadero peligro era el hombre que había entrado para salvarla. Y que ahora, sin pedir permiso, la había atado a su vida. Mientras la ciudad brillaba indiferente detrás de los ventanales, Clara comprendió que su historia no estaba comenzando. Estaba revelándose. El silencio que quedó suspendido en el penthouse no era vacío. Era un silencio lleno de verdades que aún no habían encontrado forma, de palabras que pesaban demasiado para ser pronunciadas sin romper algo en el camino. Clara seguía mirando a Gabriel como si no lo reconociera del todo, como si el hombre frente a ella se hubiera transformado en alguien nuevo, más complejo, más peligroso. ¿Qué hiciste?, preguntó finalmente con la voz baja pero firme, como si esa pregunta fuera la última cuerda que la mantenía en pie. Gabriel no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana, apoyó una mano en el vidrio y respiró hondo, como si necesitara preparar el cuerpo antes de abrir una herida antigua. Hice lo que nadie más iba a hacer, dijo al fin. Y en esa frase no había orgullo, sino cansancio. Un cansancio que Clara jamás le había visto, ni en la oficina, ni en las reuniones, ni en los pasillos donde él siempre parecía inquebrantable. Clara dio un paso adelante, pero se detuvo a medio camino. No quería acercarse demasiado. Algo en su instinto le gritaba que cruzar esa distancia era peligroso, que una vez que lo hiciera, ya no podría volver atrás. No tenías derecho, dijo. Gabriel asintió lentamente sin discutir. Lo sé. Esa respuesta la desarmó más que cualquier justificación. Porque los hombres que no se creen culpables siempre se defienden. Gabriel no. Gabriel cargaba con el peso de lo que había hecho sin intentar aligerarlo. Y eso lo volvía aún más inquietante. Entonces explícame, exigió Clara. Porque ahora estoy casada contigo, porque mi vida acaba de explotar y porque necesito entender si acabo de cometer el peor error de mi existencia. Gabriel se giró por fin. La miró sin máscaras, sin el escudo profesional que siempre llevaba puesto. Daniel tenía deudas, comenzó. Clara sintió un golpe seco en el pecho. ¿Qué?, preguntó. Deudas grandes. Personas equivocadas, continuó Gabriel. Y cuando se dio cuenta de que no podía salir, buscó una salida fácil. Clara negó con la cabeza, incapaz de aceptar lo que escuchaba. Eso no es verdad, susurró, más para convencerse a sí misma que a él. Lo investigué, dijo Gabriel sin elevar la voz. Lo seguían. Lo presionaban. Y el matrimonio contigo era su plan final. Tu apellido. Tu estabilidad. Tu crédito. Iba a usar todo eso para salvarse. Las palabras caían como piedras, una tras otra, rompiendo la imagen que Clara había construido durante años.
Recordó las conversaciones extrañas sobre dinero, las evasivas, las promesas vagas. Recordó cómo Daniel había insistido en unir cuentas después de la boda. Y el nudo en su estómago se volvió dolorosamente real. ¿Y tú qué hiciste?, preguntó Clara, con la voz casi inaudible. Gabriel dio un paso hacia ella. Le quité la salida, respondió. Le mostré que no tenía cómo ganar. Y cuando entendió que no podía usarte, huyó. Clara sintió que las piernas le flaqueaban y se apoyó en la mesa más cercana. ¿Me estás diciendo que me abandonó porque tú lo empujaste?, preguntó. Gabriel negó lentamente. Te abandonó porque nunca pensó quedarse. Yo solo aceleré lo inevitable. El aire entre ellos se volvió pesado, denso, cargado de una tensión que ya no era solo emocional. No soy una cosa que puedas proteger sin preguntarme, dijo Clara, levantando la voz por primera vez. No soy una pieza de ajedrez. Gabriel la miró con intensidad. Lo sé, respondió. Por eso estoy aquí, diciéndote la verdad. Y por eso hice lo único que podía hacer después. Clara frunció el ceño. ¿Qué cosa?, preguntó. Gabriel dio un paso atrás, marcando distancia, como si quisiera devolverle el control. Casarme contigo, dijo. Para que nadie pudiera tocarte. Para que nadie pudiera reclamártelo. Para que fueras intocable. Clara lo miró incrédula. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué ganas tú con esto? Gabriel dudó. Por primera vez desde que lo conocía, dudó de verdad. Y ese segundo de silencio fue más revelador que cualquier discurso. Gano tiempo, dijo finalmente. ¿Y tú también? Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Tiempo para qué?, preguntó. Gabriel sostuvo su mirada. Para que decidas si esto fue un error, o el comienzo de algo que debió pasar hace mucho. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado que Clara todavía no podía comprender del todo. Pero una cosa estaba clara, el pasado no había terminado de revelarse. Apenas estaba abriendo la puerta. Y lo que se escondía detrás de ella podía destruirlos, o unirlos de una forma que ninguno de los dos había planeado. Clara permaneció de pie inmóvil, como si el cuerpo se negara a acompañar a la mente en el colapso que estaba ocurriendo. Todo lo que Gabriel había dicho se mezclaba en su cabeza, formando una verdad que no quería aceptar, pero que ya no podía negar. Daniel no había sido una víctima del miedo. Había sido un hombre desesperado con un plan. Y ella había estado a punto de convertirse en la moneda de cambio. Esa idea le provocó náuseas. Se llevó una mano al pecho intentando controlar la respiración, mientras una oleada de rabia subía desde el estómago hasta la garganta. ¿Y si te equivocas?, preguntó de pronto, girándose hacia Gabriel con una expresión que mezclaba dolor y desafío. ¿Y si todo esto es solo tu versión? Gabriel no se ofendió. No levantó la voz. No se defendió. Solo sacó el teléfono del bolsillo, desbloqueó la pantalla y se lo tendió. Clara dudó un segundo antes de tomarlo, pero cuando vio los mensajes, los registros, las transferencias, las fotos borrosas de Daniel reuniéndose con hombres que ella nunca había visto, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Aquello no era una historia. Era un expediente. Un archivo construido con paciencia, con obsesión, con un cuidado que solo alguien que llevaba mucho tiempo observando podía tener. Clara devolvió el teléfono con las manos temblorosas. ¿Desde cuándo?, comenzó, pero no pudo terminar la frase. Desde hace un año, respondió Gabriel. Un año. La cifra se clavó en la mente de Clara como una astilla. Un año entero de mentiras, de sonrisas fingidas, de planes construidos sobre un abismo. ¿Y por qué no me dijiste nada?, preguntó con la voz quebrada. Gabriel apretó los labios. Porque no me habrías creído, respondió. Clara supo que era cierto. Habría defendido a Daniel. Habría negado todo. Habría roto con cualquiera que intentara abrirle los ojos. ¿Y por qué si te lo decía, ellos habrían sabido que tú sabías?, añadió Gabriel. Y entonces, no solo te habrían usado. Te habrían puesto en peligro. El silencio volvió a caer, pero esta vez era distinto. No era de impacto, sino de comprensión dolorosa. Clara caminó hasta el sofá y se dejó caer, agotada.
Sentía el cuerpo pesado, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. ¿Y ahora qué?, preguntó con la voz apagada. Gabriel se sentó frente a ella por primera vez al mismo nivel, sin escritorio, sin distancia, sin jerarquía. Ahora tienes dos opciones, dijo con calma. Te vas. Mañana mismo. Yo arreglo el escándalo, protejo tu nombre y esto queda como una locura de un día. Clara levantó la mirada. ¿Y la otra?, preguntó. Gabriel sostuvo su mirada. La otra es que te quedes. Que sigamos con esta farsa. Que te conviertas en alguien que nadie pueda tocar. Clara sintió un escalofrío. ¿A cambio de qué?, preguntó. Gabriel no respondió de inmediato, y en ese silencio Clara entendió que la respuesta no era simple. Antes de que pudiera insistir, el teléfono de Gabriel vibró sobre la mesa. Él lo miró y su expresión cambió. No fue un cambio grande. Fue mínimo. Pero Clara lo notó. ¿Qué pasa?, preguntó. Gabriel levantó la vista. Ellos saben que Daniel huyó, dijo. Y ahora están buscando a alguien a quien presionar. Clara sintió que el corazón se le subía a la garganta. ¿A mí?, preguntó. Gabriel negó lentamente. A tu nombre, respondió. A tu apellido. A lo que representas. Clara se levantó de golpe. Entonces esto no terminó, dijo. Gabriel también se puso de pie. No, confirmó. Esto recién comienza. Se miraron en silencio, conscientes de que el peligro ya no era una posibilidad abstracta, sino una presencia real, invisible, pero cercana. Clara sintió un miedo distinto, más frío, más lúcido. Ya no era la novia abandonada. Ya no era la mujer humillada. Era alguien que acababa de entrar en un juego que no había elegido, pero del que dependía su futuro. Si me quedo, dijo con voz firme, no voy a ser un adorno. No voy a obedecer órdenes sin entender. Gabriel asintió. Nunca quise eso, respondió. Quiero que seas mi aliada. Esa palabra resonó en la mente de Clara como una promesa peligrosa. Aliada. No esposa. No protegida. No rehén. Algo mucho más complejo. Gabriel caminó hacia la cocina y sirvió 2 vasos de agua. Le tendió uno. Clara lo tomó sin dejar de mirarlo. Entonces dime la verdad, exigió. Toda. No solo la parte que te conviene. Gabriel respiró hondo. La verdad es que Daniel no era el único problema, dijo. Clara sintió que el aire se volvía denso otra vez. Hay gente más grande detrás. Gente que no perdona. Y mientras tú estés sola, eres vulnerable. Clara apretó el vaso con fuerza. ¿Y contigo?, preguntó. Gabriel sostuvo su mirada. Conmigo nadie se atreve. La frase no era arrogante. Era una constatación. Y eso la hizo aún más aterradora. Clara comprendió que su decisión ya no era solo emocional. Era estratégica. Y por primera vez en su vida, el amor no era el centro del conflicto. La supervivencia sí. Clara permaneció en silencio durante varios segundos. No porque no tuviera palabras, sino porque entendía, con una claridad que dolía, que cualquier palabra que pronunciara cambiaría su vida. El penthouse estaba en penumbra, iluminado apenas por la luz de la ciudad que entraba por los ventanales, y todo parecía quieto, pero Clara sentía que algo se movía bajo la superficie, como una corriente subterránea a punto de arrastrarla. Si me quedo, dijo finalmente con la voz baja pero firme, no será porque me salvaste. Será porque yo elijo. Gabriel asintió sin interrumpirla. Clara respiró hondo. Y si elijo quedarme, quiero saberlo todo. Cada paso. Cada nombre. Cada riesgo. No voy a ser una esposa decorativa ni una excusa legal. Gabriel la miró con una intensidad nueva, distinta. Nunca te habría aceptado menos que eso, respondió. Y por primera vez, Clara sintió que hablaba sin estrategia, sin cálculo, solo verdad. Gabriel se acercó a la mesa, abrió un cajón y sacó una carpeta delgada, de esas que usaba para acuerdos importantes. La colocó frente a ella con un gesto sobrio, casi solemne. Clara la abrió. No era un contrato de matrimonio. Era algo más frío, más preciso.
Un documento de protección patrimonial, cláusulas de confidencialidad, estrategias de exposición pública, fechas, movimientos, nombres. Un plan completo. Un plan que ya estaba en marcha. Clara levantó la vista. ¿Desde cuándo?, preguntó. Gabriel no esquivó la pregunta. Desde que supe que Daniel no iba a detenerse, respondió. Y desde que entendí que tú no merecías pagar el precio. Clara cerró los ojos un instante. La idea de que alguien hubiera planeado su salvación sin consultarla la enfurecía, y la conmovía al mismo tiempo. Eres un hombre peligroso, dijo al abrirlos. Gabriel inclinó la cabeza apenas. Lo sé, respondió. Por eso funciona. Clara volvió a mirar los documentos. No eran solo papeles. Eran la prueba de que nada de lo ocurrido había sido improvisado. Y aceptar eso significaba aceptar que su vida ya estaba entrelazada con la de Gabriel, quisiera o no. ¿Qué pasa si digo que no?, preguntó. Gabriel fue honesto. Mañana mismo desapareces del foco. Te llevo lejos. Cambio nombres, rutas, rutinas. Pero perderás tu trabajo, tu casa, tu historia tal como la conoces. Clara apretó los labios. ¿Y si digo que sí?, preguntó. Entonces te conviertes en intocable, respondió Gabriel. Y yo me convierto en el escudo. Clara soltó una risa breve, sin humor. Nunca quise un escudo. Gabriel la miró con calma. Pero el mundo que te rodea no te dio otra opción. Clara tomó la pluma. La sostuvo un segundo. Y firmó. No por confianza. No por amor. Firmó porque entendía el juego. Y porque por primera vez no estaba huyendo. Estaba decidiendo. Cuando dejó la pluma sobre la mesa, sintió un peso extraño en el pecho. No era miedo. Era responsabilidad. Gabriel guardó los documentos sin decir nada. El pacto estaba sellado. Y con él una línea había sido cruzada para siempre. Hay reglas, dijo Gabriel. Clara levantó la mirada. Dímelas. En público somos una pareja sólida, explicó. Nada de dudas. Nada de fisuras. En privado, respeto total. No te tocaré si no lo decides tú. Clara lo observó con atención. ¿Y tú?, preguntó. Gabriel tardó un segundo en responder. Yo me encargo de que nadie te use nunca más. Se miraron en silencio, conscientes de que aquello ya no era una farsa. Era una alianza. Y las alianzas siempre tienen un precio. Clara se levantó, caminó hasta la ventana y observó la ciudad desde lo alto. Todo parecía pequeño desde allí, los problemas, las personas, las certezas. Quiero una cosa más, dijo sin girarse. ¿Cuál?, preguntó Gabriel. Clara respiró hondo. Que no me mientas. Nunca. Aunque duela. Gabriel se acercó y se detuvo a su lado. Entonces tendremos problemas, dijo con una leve sonrisa. Clara lo miró. Prefiero problemas a mentiras. Gabriel asintió. Trato hecho. El silencio que quedó no fue de miedo. Fue de comienzo. Algo nuevo estaba naciendo sobre las ruinas de lo que había sido. Y Clara sintió por primera vez desde que todo se había derrumbado, que no estaba sobreviviendo. Estaba entrando en una guerra. Y no pensaba perder. La mañana siguiente llegó sin aviso, como si el mundo no necesitara permiso para seguir girando después de una catástrofe. Clara despertó antes del amanecer, con la sensación de no haber dormido en absoluto. El techo desconocido, la luz gris filtrándose por las cortinas, el silencio de un lugar que aún no sentía como suyo, todo le recordaba que la vida que conocía había terminado. Por un instante creyó que todo había sido un sueño, pero al mover la mano y sentir el anillo frío en el dedo, la realidad regresó con una claridad brutal. Se levantó despacio, como si el cuerpo aún necesitara aprender a habitar esta nueva versión de sí misma. En la sala, Gabriel ya estaba despierto, hablando por teléfono en voz baja, con un tono firme que no admitía réplica. Clara no escuchó las palabras, pero sí el ritmo, breve, preciso, urgente. Cuando él colgó, la miró como si la hubiera estado esperando. Empezó, dijo simplemente. Clara no preguntó qué. Ya lo sabía.
Las pantallas se encendieron una tras otra, y su rostro apareció en todas ellas. Fotografías del altar, del auto, del beso fugaz frente a las cámaras. Titulares que mezclaban escándalo y fascinación. La novia abandonada se casa con su jefe multimillonario. ¿Amor secreto o jugada estratégica? El matrimonio más inesperado del año. Clara sintió un nudo en el estómago. No puedo controlar lo que dicen, murmuró. Gabriel se acercó. No necesitamos controlarlo, respondió. Solo dirigirlo. Las horas siguientes fueron una coreografía agotadora. Estilistas, asesores de imagen, abogados, todos hablando al mismo tiempo, todos esperando que ella se transformara sin resistencia en el símbolo que necesitaban vender. Clara se sentía atrapada dentro de una versión de sí misma que no había elegido, sonriendo, asintiendo, repitiendo frases que otros habían escrito. En un momento levantó la voz. Soy una persona, no una marca. El silencio cayó como un golpe. Gabriel se acercó y se inclinó a su altura. Por ahora, dijo en voz baja, necesitas ser ambas cosas. Para sobrevivir. Clara cerró los ojos un instante y asintió, odiando que él tuviera razón. La primera aparición pública fue un infierno. Las cámaras explotaban a su alrededor, las preguntas caían como piedras, y Clara sentía los músculos tensos por el esfuerzo de parecer natural. Gabriel permanecía a su lado, sólido, impenetrable, y cada vez que alguien intentaba cruzar un límite, su sola mirada bastaba para detenerlo. Era ahí donde Clara empezaba a comprender el verdadero poder de Gabriel, no era el dinero, ni los contactos. Era el miedo que había construido a su alrededor. Y junto a él, ella estaba protegida, pero también encerrada. Cuando regresaron al auto, Clara soltó la mano de Gabriel con brusquedad. Esto me va a destruir, dijo sin poder ocultar el temblor en la voz. Gabriel no discutió. Lo sé, respondió. Por eso necesito que confíes en mí. Clara rió, cansada, amarga. Pides confianza como si fuera fácil. Gabriel la miró con seriedad. No lo es. Pero es el único camino. El auto avanzó en silencio y Clara sintió algo inesperado, por primera vez, extrañaba el caos antiguo. Porque este nuevo era demasiado limpio, demasiado calculado, demasiado perfecto. Y eso lo hacía más aterrador. Esa noche, sola en el cuarto, Clara se miró en el espejo. La mujer que la observaba era elegante, segura, impecable por fuera. Pero por dentro era un campo de batalla. Se quitó el anillo y lo dejó sobre la mesa. Esto no es amor, susurró. Pero al alejarse sintió un vacío extraño, casi físico, como si se desprendiera de algo que aún no comprendía. Regresó, tomó el anillo y se lo volvió a poner. Y en ese gesto simple comprendió lo que más la asustaba, estaba empezando a acostumbrarse. En la otra habitación, Gabriel observaba la ciudad en silencio. Sabía que el plan funcionaba. La prensa estaba controlada. Los enemigos confundidos. Clara protegida. Pero también sabía que cada día ella se volvía más fuerte, y más difícil de contener. Y esa idea, aunque peligrosa, era exactamente lo que siempre había temido, y deseado. La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado, y con ella llegó el cansancio que Clara había estado reprimiendo desde la mañana. Estaba sentada en el sofá, descalza, con un vaso de agua entre las manos, mirando un punto indefinido de la pared. Todo su cuerpo dolía, pero no era un dolor físico. Era la tensión acumulada de horas fingiendo, sonriendo, actuando como alguien que todavía no reconocía. El departamento estaba en silencio, un silencio íntimo, incómodo, lleno de cosas que necesitaban ser dichas. Gabriel estaba de pie cerca de la ventana, con el saco desabrochado, la camisa ligeramente arrugada, como si por primera vez el control le pesara en los hombros. Esto no puede seguir así, dijo Clara de pronto, rompiendo el silencio con una voz que no temblaba, pero que dolía. Gabriel giró lentamente. Va a seguir, respondió sin dureza, sin ironía. Por un tiempo. Clara se levantó de golpe. ¿Un tiempo? ¿Cuánto tiempo, Gabriel? ¿Semanas, meses, años? Él no respondió de inmediato, y esa pausa fue suficiente para que Clara sintiera el estómago encogerse. Hasta que ya no seas vulnerable, dijo por fin. Clara soltó una risa amarga. ¿Y quién decide eso, tú? Gabriel dio un paso hacia ella.
El mundo, respondió. Yo solo te mantengo a salvo mientras tanto. Esa frase la golpeó más fuerte de lo que él imaginaba. Clara sintió que algo se quebraba por dentro. No soy un proyecto, dijo con la voz firme, cargada de rabia contenida. No soy un problema que resolver. Gabriel la miró en silencio y por primera vez Clara vio algo peligroso en su expresión, miedo. No por ella. Por él mismo. Nunca te vi así, dijo. Entonces mírame ahora, respondió Clara. Porque esta soy yo. No la mujer que salvaste. No la imagen que vendes. La persona que está pagando el precio. Se miraron durante varios segundos sin moverse, sin desviar la mirada. Y en ese espacio suspendido, la tensión dejó de ser solo emocional. Era física. Clara sentía el corazón acelerado, la piel sensible, el aire demasiado denso. Dio un paso hacia él sin darse cuenta. Gabriel no retrocedió. Esto va a terminar mal, murmuró él. Clara levantó el mentón. Ya empezó mal, respondió. Y aún así aquí estamos. El silencio volvió, pero esta vez era distinto, era peligroso. Gabriel levantó la mano como si fuera a tocarla, pero se detuvo a medio camino. Su respiración era irregular. No puedo perder el control, dijo en voz baja. Clara sintió un escalofrío. Entonces no lo tengas conmigo, respondió, casi sin voz. Gabriel cerró los ojos un segundo, como si luchara consigo mismo. Cuando los abrió, había tomado una decisión. Dio un paso atrás, recuperando la distancia profesional que siempre había sido su armadura. Necesitas descansar, dijo. Clara sintió una mezcla de alivio e indignación. ¿Eso es todo?, preguntó. Gabriel asintió. Por ahora. Clara lo miró, dolida. No sabía por qué, pero esa retirada le dolió más que cualquier avance. Se dio la vuelta y caminó hacia el cuarto, cerrando la puerta detrás de sí con más fuerza de la necesaria. Del otro lado, Gabriel quedó inmóvil con los puños cerrados, respirando hondo, como si se estuviera impidiendo cruzar una línea que sabía irreversible. Sabía que el plan funcionaba externamente. La prensa estaba bajo control. Los enemigos confundidos. Clara protegida. Pero internamente todo comenzaba a derrumbarse. Porque la única variable que nunca había calculado era lo que ocurriría cuando dejara de verla como alguien que debía salvar, y empezara a verla como alguien que podía perder. En el cuarto, Clara se sentó en la cama, con el corazón acelerado, los pensamientos en guerra. Sentía rabia, gratitud, miedo, confusión, y algo más que se negaba a nombrar. Miró el anillo en su dedo y por primera vez no pensó en Daniel. Pensó en Gabriel. En su voz. En su presencia. En su ausencia ahora. Y esa percepción la asustó más que cualquier amenaza externa. Porque en ese instante Clara entendió que el verdadero peligro no estaba en los hombres que la buscaban. Estaba en la línea invisible que ella y Gabriel estaban a punto de cruzar. Y que ninguno de los dos sería capaz de deshacer después. La madrugada encontró a Clara despierta, sentada en la cama, con las manos apoyadas en las rodillas y la mirada perdida en la oscuridad. No había logrado dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Gabriel regresaba con una claridad insoportable, su voz contenida, el gesto de retirada, la línea que había decidido no cruzar. Y esa ausencia pesaba más que su presencia. Clara apretó los labios, irritada consigo misma. No tenía derecho a sentir eso. No era lógico. No era seguro. No era prudente. Pero el cuerpo no entiende de lógica ni de prudencia. Solo entiende de tensiones no resueltas, de silencios que arden, de palabras que nunca fueron dichas. Se levantó sin hacer ruido y caminó descalza hacia la cocina. El departamento estaba en penumbra, iluminado apenas por la luz de la ciudad. Gabriel estaba allí, sentado frente a la mesa, con una taza de café intacta entre las manos, como si llevara horas sin moverse. Clara se detuvo al verlo. ¿No dormiste?, preguntó en voz baja. Gabriel levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban cansados, más humanos, menos blindados. No, respondió. Y no dijo nada más. No fue necesario. Clara se acercó despacio y se sentó frente a él. Por primera vez desde que todo había comenzado,
no había máscaras entre ellos. Solo dos personas agotadas por un juego que ya había dejado de ser un juego. Esto se está saliendo de control, dijo Clara sin rodeos. Gabriel asintió. Lo sé, respondió. Y aún así, no puedo detenerlo. Clara frunció el ceño. ¿Qué es lo que no puedes detener?, preguntó. Gabriel bajó la mirada un segundo, como si las palabras pesaran demasiado. Lo que está pasando contigo, dijo finalmente. Clara sintió un nudo en el estómago. Eso no depende solo de ti, respondió. Gabriel levantó la vista y la sostuvo. Eso es lo que me asusta, dijo. El silencio volvió a instalarse, pero no era incómodo. Era denso, cargado de una energía que ninguno de los dos se atrevía a romper. Clara fue la primera en moverse. Estiró la mano sobre la mesa y la apoyó cerca de la de Gabriel, sin tocarlo. No quiero que me protejas más, dijo. Quiero que me trates como a una igual. Gabriel apretó la mandíbula. Eso es exactamente lo que no puedo permitirme, respondió. Clara retiró la mano con brusquedad. Entonces este pacto va a destruirnos, dijo. Gabriel se levantó de golpe, como si esas palabras lo hubieran golpeado físicamente. Caminó hacia la ventana, pasó una mano por el cabello, respiró hondo. ¿Sabes por qué siempre tengo el control?, preguntó sin mirarla. Clara negó. Porque el día que lo pierdo, alguien sale herido, respondió. Y esta vez podrías ser tú. Clara se levantó y se colocó detrás de él. No lo tocó, pero estaba lo suficientemente cerca como para sentir su tensión. ¿Y si soy yo la que decide arriesgarse?, preguntó. Gabriel se giró lentamente. Sus rostros quedaron a pocos centímetros. Clara sintió el calor de su respiración, la electricidad en el aire, el pulso acelerado en su propio pecho. No te atrevas, murmuró él. Clara levantó el mentón. No me hables como si no tuviera elección. Gabriel cerró los ojos un instante. Siempre la tuviste, dijo. Yo solo intenté protegerte de las consecuencias. Clara sonrió con tristeza. Y en el proceso me encerraste contigo. La frase quedó flotando entre ellos, cruda, verdadera, imposible de ignorar. Gabriel dio un paso atrás, rompiendo la cercanía. Hoy tenemos una aparición pública, dijo, retomando el tono profesional como si fuera una armadura. Clara sintió una punzada en el pecho. Claro, respondió. La función continúa. Gabriel la miró con algo que Clara no supo descifrar, culpa, deseo, resignación. Por ahora, dijo. Y salió del cuarto, dejándola sola con una certeza que ya no podía negar, el mayor peligro no estaba afuera. Estaba en la forma en que ambos estaban empezando a necesitarse. Mientras el sol comenzaba a salir y la ciudad despertaba, Clara entendió que la guerra había cambiado de frente. Ya no era solo contra quienes querían usarla. Ahora era contra ella misma. Y contra el hombre que, sin quererlo, se había convertido en el único capaz de destruirla, o salvarla de verdad. La aparición pública fue un desastre anunciado. Clara lo supo desde el instante en que bajaron del auto y las cámaras se lanzaron sobre ellos como animales hambrientos. Había demasiada tensión entre ella y Gabriel, demasiado no dicho, demasiado contenido, y aunque ambos sonreían, aunque caminaban sincronizados, el aire entre ellos era distinto. Los periodistas lo percibían. Siempre lo perciben. Clara apretó la mano de Gabriel con fuerza, buscando sostener la ilusión, pero el gesto se sintió torpe, casi desesperado. Mírame, susurró Gabriel sin mover los labios. Clara levantó la vista y se encontró con sus ojos, firmes, atentos. Y por un segundo, todo volvió a alinearse. La máscara regresó. El matrimonio perfecto volvió a existir. Hasta que escuchó su nombre. No fue un grito. Fue un murmullo que se filtró entre el ruido, una voz conocida que no debía estar allí. Clara sintió que la sangre se le helaba. Giró el rostro antes de pensar, antes de recordar que no debía. Y lo vio. Daniel estaba al fondo, delgado, ojeroso, con la barba descuidada y una expresión que mezclaba culpa y desesperación. Su presencia fue como una explosión silenciosa. El tiempo se detuvo. Los flashes se multiplicaron. Gabriel reaccionó de inmediato colocándose medio paso delante de Clara, bloqueando el ángulo, protegiéndola por instinto.
Pero ya era tarde. El pasado había regresado. Clara, por favor, gritó Daniel, abriéndose paso entre la gente. La multitud se agitó. Los periodistas enloquecieron. La escena se descontroló en segundos. ¿Es su exnovio, el hombre que la abandonó? ¿Qué hace aquí? Las preguntas caían como golpes. Clara sentía que el corazón le iba a estallar. Gabriel apretó su brazo con fuerza. No lo mires, ordenó en voz baja. Pero Clara ya lo estaba mirando. Y en ese instante todo lo que había reprimido se desbordó, la rabia, la humillación, la traición. ¿Cómo te atreves?, murmuró Clara, casi sin voz. Daniel llegó hasta ellos con los ojos llenos de una súplica que ella conocía demasiado bien. No era lo que parecía, dijo. Yo nunca quise irme. Gabriel se tensó. Aléjate, dijo con voz firme. Daniel lo miró con odio. Tú no sabes nada, escupió. Gabriel dio un paso adelante. Sé todo, respondió. Y esa frase bastó para que Daniel entendiera que el juego había terminado. Los guardias de seguridad comenzaron a acercarse, pero Clara levantó la mano. Déjenlo, dijo. Gabriel la miró alarmado. Clara, comenzó, pero ella negó con la cabeza. Necesito escucharlo. Daniel respiró hondo mirando a su alrededor, consciente de las cámaras, del público, del caos que había creado. Me obligaron, dijo. No tenía salida. Clara sintió una risa amarga subirle al pecho. Siempre tuviste salida, respondió. Yo. Daniel bajó la mirada. No podía arrastrarte conmigo, murmuró. Gabriel intervino con frialdad absoluta. Eso es mentira. Ibas a hacerlo. Y lo sabes. Daniel levantó el rostro furioso. ¿Y tú quién eres para decidir?, gritó. Gabriel no se inmutó. Soy el hombre que no te dejó destruirla. El silencio que siguió fue total. Incluso las cámaras parecieron detenerse. Daniel miró a Clara una última vez, con una mezcla de arrepentimiento y derrota. Nunca fui suficiente para ti, dijo. Clara sintió algo romperse de manera definitiva. Nunca lo intentaste, respondió. Los guardias lo tomaron del brazo y lo alejaron. Daniel no luchó. Sabía que había perdido. Cuando todo terminó, Clara sintió que las fuerzas la abandonaban. Gabriel la sostuvo antes de que cayera. La rodeó con el brazo sin pensar, sin medir. Y en ese gesto Clara entendió algo que la asustó más que cualquier amenaza: había dejado de ser una farsa. Él ya no la protegía por estrategia. La protegía por instinto. Mientras se alejaban del lugar, los periodistas gritaban preguntas, pero Clara no escuchaba nada. Su cabeza estaba en blanco. Solo sentía la mano de Gabriel, firme, segura, real. Y por primera vez desde que todo había comenzado, no sintió vergüenza. Sintió cierre. Y junto con él, un miedo nuevo, el de no querer soltarlo nunca. El regreso al penthouse fue silencioso, denso, casi irrespirable. Clara no dijo una palabra durante todo el trayecto. Daniel había desaparecido, pero lo que había dejado detrás seguía vivo dentro de ella, latiendo como una herida abierta. Ya no había dudas, ya no había versiones alternativas. La verdad se había instalado en su pecho con un peso imposible de ignorar. Y esa verdad la obligaba a mirar a Gabriel con otros ojos. No como salvador. No como escudo. Sino como parte activa del desastre que casi la destruyó. Apenas la puerta se cerró, Clara se apartó de él. El gesto fue instintivo, casi violento. Dímelo todo, dijo sin rodeos. Gabriel se quitó el saco lentamente como si cada movimiento necesitara ser pensado. Ya te lo dije, respondió. Clara negó con la cabeza. No. Me dijiste lo suficiente para que me quedara. No lo suficiente para que eligiera. Gabriel respiró hondo y se sentó, apoyando los codos sobre las rodillas. Su postura era nueva. Menos poderosa. Más humana. Daniel no era el origen, comenzó. Clara sintió el corazón acelerar. ¿Entonces quién?, preguntó. Gabriel levantó la mirada. Yo, respondió. Y esta vez no hubo metáfora, ni rodeos, ni estrategia.
Hace 5 años destruí la empresa del padre de Daniel, continuó. Legalmente. Fríamente. Fue una adquisición hostil. Él perdió todo. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. Gabriel no desvió la mirada. Daniel se acercó a ti por venganza. Al principio. Después perdió el control. El mundo de Clara se inclinó. Estás diciendo que nuestra relación comenzó pero no pudo terminar. Comenzó como un arma, completó Gabriel. El silencio fue devastador. Clara sintió que el aire se le escapaba. Todas las escenas del pasado adquirieron un sentido nuevo, la prisa, las discusiones, las evasivas, las conversaciones sobre dinero. Me usaron, dijo con la voz rota. Gabriel se levantó de inmediato. No, respondió con fuerza. Cuando lo descubrí, ya era tarde. Clara rió sin humor. Siempre es tarde para ti. Gabriel cerró los ojos un instante. Por eso hice lo que hice, dijo. Porque era mi responsabilidad detenerlo. Clara dio un paso atrás. ¿Detenerlo? ¿Llamas a esto detenerlo? Gabriel se acercó, pero ella levantó la mano. No te acerques. La herida era visible en sus ojos. Clara, nunca quise hacerte daño, dijo. Ella negó con la cabeza. Pero lo hiciste. Y ahora no sé quién eres. Gabriel tragó saliva, como si fuera a confesar algo que lo destruía. Soy el hombre que crea monstruos intentando controlar el mundo, dijo. Y que por primera vez quiere destruirlo todo para salvar a alguien. Clara lo miró con dolor. ¿Salvar o poseer?, preguntó. La pregunta quedó suspendida, cruel, necesaria. Gabriel no respondió. Y ese silencio fue la respuesta. Necesito irme, dijo Clara, tomando su bolso con movimientos rápidos. Gabriel dio un paso hacia ella. No puedes, respondió. Clara se giró, incrédula. No puedo, repitió. No ahora, insistió él. ¿No estás segura? Clara sintió un frío profundo. ¿Y cuándo lo estaré? Gabriel no respondió. Y el silencio volvió a ser la verdad más cruel de todas. Clara caminó hacia la puerta. No me salvaste, dijo sin girarse. Me encerraste. Gabriel quedó inmóvil, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Si me quedo, añadió Clara antes de salir, será porque yo elijo. No porque tú decidas. Y la puerta se cerró detrás de ella con un sonido seco, definitivo. Gabriel permaneció solo, respirando con dificultad. Por primera vez en años, el control se había escapado de sus manos. Y eso lo aterrorizaba más que cualquier enemigo externo. Porque perder a Clara significaba perder el único límite que aún lo mantenía humano. Mientras el ascensor descendía, Clara sintió el aire volver a sus pulmones. Tenía miedo. Estaba perdida. Pero estaba libre. O al menos, eso creía. Porque sin saberlo, el paso que acababa de dar la llevaba directamente al centro de la tormenta que Gabriel había intentado evitar desde el principio. El aire de la calle golpeó el rostro de Clara como una bofetada helada. Caminó sin mirar atrás con pasos rápidos, el corazón desbocado, intentando convencerse de que estaba haciendo lo correcto. Cada luz, cada sombra, cada sonido parecía amplificado. Por primera vez desde la boda, estaba realmente sola. Sin escudo. Sin plan. Sin nadie que anticipara el peligro por ella. Y solo entonces comprendió cuánto se había acostumbrado a la presencia de Gabriel, a la seguridad silenciosa que imponía al mundo. Esa revelación la enfureció. Aceleró aún más el paso, como si pudiera huir no solo del penthouse, sino también de la dependencia que empezaba a formarse dentro de ella. El teléfono vibró en su bolso. Clara no lo miró. Volvió a vibrar. Y otra vez. Sabía quién era. No necesitaba confirmarlo. Giró en una esquina y entró en una calle más oscura, casi vacía, deseando desaparecer durante unas horas, respirar, recuperar el control. Entonces lo sintió. No un ruido. No un toque. Una presencia. El instinto gritó antes que la razón. Clara aceleró. Oyó pasos detrás de ella.
Demasiado cercanos. Demasiado rápidos para ser casualidad. Clara, llamó una voz masculina, baja, desconocida. Ella no respondió. Giró otra esquina, pero el paso se acercó aún más. Un brazo la sujetó con fuerza. Clara gritó, pero el sonido murió en su propia garganta cuando una mano cubrió su boca. El olor fuerte de cigarrillo y metal invadió sus sentidos. Quietita, susurró la voz. Solo queremos hablar. El pánico se apoderó de su cuerpo. Se debatió, intentó morder, intentó golpear, pero era más fuerte. La arrastraron hacia un coche estacionado. Y en ese instante Clara entendió, Gabriel tenía razón. Salir era una trampa. Al otro lado de la ciudad, Gabriel miraba el teléfono con el pecho en llamas. Las llamadas sin respuesta eran una sentencia. Algo dentro de él se rompió. No pensó. No calculó. No pidió autorización. Tomó las llaves y salió del departamento como un hombre en guerra. Marcó un número que no usaba desde hacía años. Actívenlos a todos, dijo. Ahora. La voz al otro lado no hizo preguntas. Solo obedeció. Gabriel subió al coche y arrancó ignorando semáforos, límites, reglas. Porque aquella era la única línea que jamás debía cruzarse, Clara fuera de su alcance. El rastreo fue rápido. Un coche negro, placas falsas, ruta errática. Amateur. Gabriel apretó los dientes. La ira le subió como fuego. Siguió la señal, acelerando, los ojos fijos en el mapa, el cuerpo entero en tensión. No era solo un rescate. Era un ajuste de cuentas. Mientras conducía, recuerdos de todo lo que había prometido nunca volver a hacer regresaron con violencia, amenazas, miedo, violencia. Había construido un imperio para no necesitar eso. Pero Clara valía más que el imperio entero. El coche se detuvo frente a un galpón abandonado, cerca del río. Clara fue empujada fuera, cayó al suelo, mareada, con el sabor de la sangre en la boca. Tu marido nos debe, dijo uno de los hombres, riendo. Clara levantó la mirada, temblando. Él no es mi marido, respondió con voz débil pero firme. El hombre sonrió. Todos dicen eso al principio. Uno de ellos se apartó para llamar. Clara intentó levantarse, pero la empujaron de nuevo. El miedo la envolvió como una ola helada. Y por primera vez deseó que Gabriel estuviera allí. Como si el mundo hubiera escuchado, el sonido de neumáticos chirriando rompió el aire. Los hombres se giraron. Uno maldijo. Es él, murmuró. La puerta del galpón se abrió de golpe. Gabriel entró como una fuerza de la naturaleza. El rostro frío. Los ojos encendidos. No habló. No necesitó hacerlo. El primer hombre cayó antes de entender qué ocurría. El segundo intentó huir. No lo logró. El tercero dejó caer el teléfono y levantó las manos, temblando. Gabriel se acercó lentamente. Lleva el mensaje, dijo con voz baja, mortal. Ella no es moneda. Ella es el límite. El hombre asintió desesperado y salió corriendo. Gabriel se arrodilló junto a Clara. Le tocó el rostro con cuidado, como si temiera romperla. Estoy aquí, dijo. Clara no pudo responder. Solo se lanzó contra él, temblando, llorando, sin fuerzas para sostener la rabia, el orgullo, la distancia. Gabriel la envolvió con los brazos, firme, protector, real. Y en ese abrazo, toda la mentira se deshizo. Ya no había farsa. Ya no había pacto. Había dos personas que acababan de cruzar el punto sin retorno. Y en ese instante Clara supo que salir había sido más peligroso que quedarse. Y que volver cambiaría todo. El regreso fue silencioso, pero no tranquilo. Clara iba sentada en el asiento del copiloto, envuelta en el abrigo que Gabriel había puesto sobre sus hombros sin pedir permiso, como si el gesto fuera tan natural como respirar. El cuerpo aún le temblaba, pero ahora era un temblor distinto, residual, como la última ola después de la tormenta. Gabriel conducía con una calma tensa, los ojos fijos en la carretera, las manos firmes en el volante, como si cada movimiento fuera una promesa de control recuperado. Ninguno habló. No era necesario.
Todo lo que debía decirse estaba en el espacio entre ellos, vivo, cargado, imposible de ignorar. Cuando llegaron al penthouse, Gabriel cerró la puerta con cuidado y se giró hacia ella. El hombre que la miraba ya no era el estratega ni el protector implacable. Era alguien que había llegado al límite. Te perdí, dijo con la voz baja, rota. Clara negó lentamente. No, respondió. Me fui. Gabriel apretó la mandíbula. Casi te pierdo, corrigió. Y eso lo cambia todo. Clara sintió las barreras internas ceder una a una. Yo también cambié, dijo. Gabriel dio un paso hacia ella, lento como si pidiera permiso al aire. Entonces mírame, pidió. Clara levantó el rostro. Y no huyó. El beso no fue suave. No fue contenido. No fue ensayado. Fue un choque de todo lo que había sido reprimido, negado, empujado hacia abajo durante días, semanas, quizá años. Clara sintió que el mundo se reducía a ese instante, a esa certeza que ya no necesitaba explicación. Gabriel la sostuvo con fuerza, no para retenerla, sino para asegurarse de que estaba allí, viva, presente. Clara correspondió sin miedo, sin cálculo, sin pacto. Por primera vez, no estaba fingiendo nada. Y cuando se separaron, ofegantes, el silencio que quedó era distinto. Era claro. Era honesto. Era irreversible. Esto no borra lo que hice, dijo Gabriel, con la frente apoyada en la de ella. Lo sé, respondió Clara. Pero cambia lo que vamos a hacer ahora. Gabriel cerró los ojos un instante. Esto nos pone en guerra, murmuró. Clara sonrió cansada, firme. Entonces luchamos juntos. Gabriel abrió los ojos y por primera vez, no había miedo en ellos. Había decisión. Le acarició el rostro con cuidado, como si prometiera algo sin palabras. Van a venir, dijo. Más fuertes. Más organizados. Clara asintió. Entonces dejamos de huir. Gabriel sonrió de lado, un gesto nuevo, libre. Siempre quise oír eso de ti. Esa noche Clara no durmió sola. No porque necesitara protección, sino porque eligió quedarse. Y esa diferencia lo cambió todo. Por primera vez, el matrimonio falso era solo un detalle. Lo que los unía ahora era otra cosa, elección, conciencia, peligro compartido. Y mientras la ciudad dormía, indiferente al fuego que se encendía en silencio, Clara entendió que el amor no había nacido a pesar del caos. Había nacido de él. En otra parte de la ciudad, en una sala oscura, hombres observaban imágenes del rescate en silencio. Uno de ellos sonrió. Ahora es personal, dijo. Y en ese instante la guerra dejó de ser silenciosa. La guerra no llegó con explosiones. Llegó con silencio. Un silencio distinto a todos los anteriores, más frío, más calculado, más consciente. Clara lo sintió antes de que sucediera, como si el cuerpo reconociera el peligro antes que la mente. Estaba de pie frente a la ventana, observando la ciudad despertar, cuando el teléfono de Gabriel vibró sobre la mesa. Una vez. 2 veces. Y luego una tercera. Gabriel no lo tocó de inmediato. Sus hombros se tensaron, y ese gesto bastó para que Clara supiera que aquello era el comienzo del final. Ya saben que no vamos a retroceder, dijo él sin mirar la pantalla. Clara se acercó. Entonces tampoco nosotros, respondió. Y en su voz no había miedo, solo certeza. Gabriel atendió. Escuchó en silencio. No hizo preguntas. No discutió. Solo dijo, dile a tu jefe que se acabó. Colgó y miró a Clara con una calma que inquietaba. ¿Quieren verme?, dijo. Solo. Clara sintió el pecho apretarse. No, respondió sin dudar. Gabriel se acercó y sostuvo su rostro entre las manos, firme, pero delicado. Es el único camino, dijo. Clara negó con la cabeza. Prometiste no decidir por mí. Gabriel sonrió, triste. Por eso irás conmigo. Clara sintió los ojos llenarse de lágrimas, no de miedo, sino de orgullo. El lugar del encuentro era antiguo, olvidado, cargado de una historia que Clara no conocía. Un edificio industrial abandonado junto al río, donde el pasado de Gabriel había comenzado, y ahora exigía ser cerrado.
Al llegar, el aire estaba espeso, cargado de amenaza. Hombres surgieron de las sombras armados, silenciosos, como si el lugar respirara. En el centro un hombre mayor, elegante con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Gabriel Montes dijo. Siempre supe que terminarías aquí. Gabriel dio un paso adelante. Yo también, respondió. Clara sintió la mano de él apretando la suya. Un gesto pequeño. Una promesa. El hombre sonrió. Construiste tu imperio con mis reglas, dijo. ¿Ahora crees que puedes romperlas? Gabriel levantó el mentón. Construí para no necesitarlas más. El hombre rió suavemente. ¿Y la mujer, vale la caída? Clara dio un paso al frente antes de que Gabriel pudiera detenerla. No soy su debilidad, dijo con voz firme. Soy el límite. El silencio que siguió fue absoluto. El hombre la observó con interés renovado. Entonces es verdad, murmuró. Te cambió. La sonrisa desapareció de su rostro. Eso no se perdona. Gabriel colocó a Clara detrás de sí, instintivamente. Entonces haz lo que viniste a hacer, dijo. El hombre suspiró como si lamentara algo inevitable. Ya lo hice. En ese instante el sonido de sirenas comenzó a llenar el aire. Luces rojas y azules rompieron la oscuridad. El hombre frunció el ceño. ¿Qué hiciste?, preguntó. Gabriel sonrió por primera vez en toda la noche, sin arrogancia, sin miedo. Elegí, respondió. Los hombres alrededor comenzaron a moverse, pero ya era tarde. El lugar fue rodeado. El imperio silencioso empezó a caer. Clara sintió el peso de todo lo vivido, las mentiras, los pactos, el miedo, disolverse en un solo instante de verdad. Ya no estaban huyendo. Estaban cerrando. Gabriel se volvió hacia Clara, con el rostro iluminado por las luces intermitentes. Pase lo que pase ahora, dijo, yo volvería a hacerlo. Clara sostuvo su mirada, con lágrimas en los ojos, pero sonriendo. Entonces termina conmigo, respondió. Y mientras los hombres eran detenidos, mientras el pasado finalmente era expuesto a la luz, Clara entendió que el verdadero precio no había sido el peligro, ni el escándalo, ni la pérdida. El verdadero precio había sido elegir amar cuando todo invitaba a huir. Las sirenas no se apagaron de inmediato. Permanecieron sonando como un eco persistente, como si el mundo necesitara confirmar que lo imposible había ocurrido de verdad. Clara observaba en silencio mientras los hombres eran esposados, sus rostros duros ahora marcados por una humillación que nunca habían conocido. El hombre elegante, aquel que había controlado hilos invisibles durante años, fue el último en ser llevado. Antes de subir al vehículo, se detuvo y miró a Gabriel por encima del hombro. «¿Crees que ganaste?», dijo con una sonrisa cansada. «Solo cambiaste de jaula». Gabriel no respondió. No necesitaba hacerlo. Por primera vez, no estaba reaccionando. Estaba cerrando. Cuando todo terminó, el lugar quedó extraño, vacío, casi banal. Apenas un edificio abandonado, luces intermitentes, marcas de neumáticos en el suelo. Clara sintió las piernas flaquear, no por miedo, sino por agotamiento. Gabriel la sostuvo por la cintura antes de que cayera. Se acabó, murmuró él. Clara apoyó la frente en su pecho. No, respondió. Empieza. Gabriel sonrió con tristeza. Siempre tú, dijo. Clara levantó el rostro. Siempre nosotros, corrigió. Los días siguientes fueron un torbellino. Declaraciones, abogados, titulares, exposiciones públicas que no dejaban espacio para el descanso. El imperio de Gabriel comenzó a desmoronarse, no como un crimen, sino como un sistema construido al borde del abismo. Perdió contratos, aliados, acceso a círculos de poder que antes lo veneraban. Clara observaba todo con una mezcla de culpa y alivio. Cada caída dolía, pero también liberaba. Una noche, sentados en el suelo del apartamento casi vacío, Gabriel rompió el silencio. No tienes que quedarte, dijo. Clara lo miró con calma. Ya elegí, respondió. Cuando la tormenta mediática comenzó a disiparse, Clara descubrió algo inesperado. El miedo había cambiado de forma. Ya no era amenaza. Era incertidumbre. Y esa incertidumbre era más honesta. Gabriel ya no era intocable.
Y, de una manera extraña, eso lo volvía más real. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Clara. Gabriel pensó un instante. Construir algo que no necesite monstruos, respondió. Clara sonrió. Entonces empieza por ti. Se mudaron. No para huir, sino para empezar de nuevo. Un lugar más pequeño, más simple, lejos de las torres de vidrio y del peso del pasado. En el primer amanecer allí, Clara abrió la ventana y dejó que el aire fresco llenara el cuarto. Gabriel aún dormía. Lo observó en silencio, ese hombre que había sido el más temido, el más peligroso, el más poderoso, y ahora era solo humano. Y esa humanidad, para ella, era el mayor triunfo. Pero no todas las consecuencias eran visibles. Una mañana, Clara encontró un sobre sin remitente en la puerta. Dentro una sola frase: las deudas del pasado siempre cobran intereses. Un frío le recorrió la espalda. Gabriel leyó el mensaje y respiró hondo. Aún hay sombras, dijo. Clara dobló el papel y lo tiró a la basura. Entonces encendemos luces, respondió. En ese momento Clara entendió que los finales no son puertas que se cierran. Son decisiones que se renuevan. Y el amor que había sobrevivido a la humillación, al miedo, a la mentira y a la guerra no era un amor que prometiera seguridad eterna. Era un amor que prometía verdad. Y eso era suficiente. El sobre volvió a aparecer 3 días después. Esta vez no estaba en la puerta. Estaba dentro de la casa. Sobre la mesa. Clara lo vio al entrar y el corazón le dio un golpe seco, instintivo, como si el cuerpo reconociera el peligro antes que la mente. Gabriel estaba en el patio, reparando algo que no necesitaba reparación, solo para mantener las manos ocupadas. Clara tomó el sobre con cuidado. Dentro había un pendrive y un papel breve, para terminar lo que empezaste. No había firma. No había amenaza explícita. Y aún así, todo en ese mensaje gritaba peligro. Clara no llamó a Gabriel de inmediato. Se sentó, sostuvo el pendrive entre los dedos y sintió algo inesperado, no miedo, sino ira. Una ira clara, firme, dirigida. Aquello ya no era solo sobre Gabriel. Era sobre ella. Sobre lo que aún intentaban controlar. Encendió el ordenador, conectó el dispositivo y esperó. Los archivos aparecieron ordenados, fríos, precisos. Nombres, cifras, contratos, llamadas. Un mapa completo de las ramificaciones que aún sobrevivían del sistema que Gabriel había ayudado a destruir. Gente poderosa. Gente invisible. Gente que aún podía hacer daño. Cuando Gabriel entró, la encontró sentada frente a la pantalla, inmóvil. Comprendió de inmediato. No deberíamos tener esto, dijo con la voz tensa. Clara giró la silla y lo miró. Sí deberíamos, respondió. Quieren que vuelvas. Que termines solo. Gabriel pasó una mano por el rostro agotado. Y si lo hago, todo empieza otra vez. Clara se levantó y se acercó. Y si no lo haces, te pierdes a ti mismo. Y me pierdes a mí. Gabriel cerró los ojos. La lucha era visible en cada músculo de su cuerpo. No van a detenerse, murmuró. Clara tomó su rostro con ambas manos. Entonces los detenemos nosotros. De verdad. Esa noche Clara tomó una decisión que nadie esperaba. Tomó el pendrive y salió sola. No para negociar. No para esconderlo. Para entregarlo. Fue directamente a las autoridades, a la prensa internacional, a los lugares donde el poder no podía comprarse con silencio. Cuando Gabriel lo descubrió, ya era tarde. La encontró rodeada de periodistas, abogados, agentes federales. El mundo se movía. Clara lo vio desde el otro lado de la calle y sonrió. Una sonrisa tranquila, firme, definitiva. Gabriel sintió que el pecho se le apretaba. Por primera vez, ella no necesitaba que la protegieran. Y esa era la elección que él siempre había temido, y que ahora más respetaba. Horas después el sistema cayó por completo. Detenciones. Órdenes judiciales. Nombres expuestos. El último hilo fue cortado. Y junto con él, la última posibilidad de Gabriel de volver a ser quien había sido.
Cuando todo terminó, Clara lo encontró sentado en la acera, exhausto, con los ojos húmedos. «Me salvaste de mí», dijo. Clara se sentó a su lado. «No», respondió. «Yo me salvé. Y tú elegiste quedarte». El sol comenzaba a salir cuando se levantaron. No hubo aplausos. No hubo discursos. Solo el silencio honesto de algo que finalmente se había cerrado. Clara tomó la mano de Gabriel, y en ese gesto simple selló la última puerta que debía cerrarse, la del pasado. El tiempo no se detuvo después de la caída. No lo hace nunca. Simplemente cambió de ritmo. Los días comenzaron a pasar sin sobresaltos, sin sirenas, sin titulares, sin sobres anónimos. Y ese silencio nuevo, tan distinto a todos los anteriores, fue el más difícil de aprender a habitar. Clara lo descubrió una mañana cualquiera, preparando café, cuando se dio cuenta de que no estaba esperando nada. Ni una llamada. Ni una amenaza. Ni una decisión urgente. El mundo, por primera vez en mucho tiempo, no exigía nada de ella. Y esa ausencia de urgencia era tan extraña como liberadora. Gabriel también cambió. No de manera dramática, no de un día para otro, sino en los pequeños gestos, en la forma en que escuchaba sin interrumpir, en la manera en que dejaba una puerta abierta, en cómo preguntaba antes de decidir. Clara lo observaba en silencio, comprendiendo que el hombre que había construido imperios para controlar el miedo ahora estaba aprendiendo a vivir sin ellos. Y eso lo hacía más vulnerable, y más real. «Nunca pensé que el silencio pesara tanto», dijo él una noche. Clara sonrió. «Es porque ya no lo usas para esconder nada», respondió. Caminaron juntos por el barrio como personas comunes, sin escoltas, sin trajes, sin máscaras. A veces nadie los reconocía. Otras veces sí, pero ya no importaba. La historia había perdido su filo. Ya no era escándalo. Era recuerdo. Y los recuerdos con el tiempo dejan de doler. Clara sintió ese cambio con una claridad que la sorprendió, el pasado ya no apretaba. Ya no exigía explicación. Existía, y eso era todo. Una tarde, sentados en el suelo de la casa nueva, Gabriel rompió el silencio. «Si quieres irte, lo entenderé», dijo sin mirarla. Clara lo observó con calma. No había miedo en sus ojos, solo respeto. «¿Por qué habría de irme?», preguntó. Gabriel respiró hondo. «Porque ya no te necesito para sobrevivir», respondió. Clara sonrió, y esa sonrisa fue la respuesta. «Por eso me quedo», dijo. Esa noche no hubo promesas. No hubo declaraciones grandiosas. Solo dos personas compartiendo una paz que había sido ganada a pulso. Clara entendió entonces que el amor no siempre llega como salvación. A veces llega como consecuencia. Como resultado de haber atravesado el miedo sin esconderse. Y ese amor, el que no necesita jaulas ni pactos, era el único que valía la pena sostener. El viento entró por la ventana, suave, tranquilo. Gabriel apagó la luz. Clara cerró los ojos. Y por primera vez desde el altar, el silencio no dolía. El silencio, al fin, era hogar. No fue una boda. No hubo invitados, ni flores, ni música ensayada. No hubo cámaras, ni promesas escritas, ni expectativas ajenas. Fue una mañana cualquiera, de cielo claro y viento suave, cuando Clara despertó con una certeza que no necesitaba explicación. Gabriel estaba en la cocina, preparando café, concentrado como si esa fuera la tarea más importante de su vida. Clara lo observó desde la puerta en silencio y comprendió algo que le hizo sonreír. El hombre que había entrado en su boda como una tormenta ahora habitaba su vida como una calma. Salieron a caminar sin rumbo como tantas otras veces. El río corría lento, indiferente a las historias humanas, y el mundo parecía, por primera vez, en equilibrio. Se detuvieron cerca del agua, donde el sol se reflejaba en fragmentos dorados. Clara respiró hondo y sin ceremonia, sin discurso, dijo: «Ahora sí quiero». Gabriel la miró confundido. «¿Qué quieres?», preguntó. Clara sonrió, tomando su mano. «Elegirte. Sin miedo. Sin deber. Sin plan». El silencio que siguió no fue de sorpresa. Fue de reconocimiento. Gabriel tragó saliva, con los ojos brillantes. «Entonces quédate», dijo con la voz quebrada.
Ya me quedé, respondió Clara. No hubo rodillas en el suelo, ni anillos nuevos, ni promesas formales. Solo dos adultos que habían visto lo peor el uno del otro y aún así, elegían permanecer. Caminaron de regreso de la mano, conscientes de que aquella elección era más grande que cualquier ritual. Porque no necesitaba ser presenciada para ser real. Los meses pasaron como pasan los meses de quienes finalmente aprenden a vivir, simples, honestos, verdaderos. Clara volvió a trabajar, esta vez en algo que tenía sentido para ella. Gabriel construyó una empresa pequeña, lejos de las sombras, rechazando atajos, errando, aprendiendo. A veces por las noches se sentaban en la terraza y hablaban de todo lo que casi perdieron. No con dolor, sino con respeto. Porque hay cosas que solo sobreviven cuando se recuerdan sin rencor. Un día, Clara encontró una foto antigua, el altar, el vestido, el instante en que todo se había roto. La observó unos segundos y luego la guardó de nuevo. No con tristeza. Con gratitud. Porque aquel abandono había sido la grieta por donde había entrado la vida verdadera. Gabriel la observaba desde la puerta. ¿Te arrepientes?, preguntó. Clara pensó un instante. De haber sido dejada, respondió. Gabriel asintió. Clara sonrió serena, completa. No. Si no me hubieran dejado, nunca habría sido encontrada. El viento sopló suave. El sol se puso. El mundo siguió. Y aquella historia, que había comenzado con humillación, silencio y miedo, terminó como las mejores historias terminan, no con un final, sino con un comienzo que ya no necesitaba ser defendido. Porque a veces hay que perderlo todo frente a todos para encontrar, en silencio, lo que siempre fue tuyo.